Les saludamos a esta hora a la asambleísta Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. El juicio político, asambleísta, gracias por acompañarnos. A medianoche más o menos ustedes presentan un alcance porque lo que ustedes hacían al principio es invocar al artículo 131 de la Constitución y no directamente al 129. El 131 habla del juicio político a otros funcionarios de alta jerarquía y no al presidente de la República. ¿Por qué citaron ese artículo y luego por qué rectificaron? Buenos días, Milton, y un saludo a la ciudadanía que sigue la entrevista. El 131, a modo de criterio jurídico de diferentes perspectivas, únicamente se lo ponía a modo de contexto, es decir, para especificar que efectivamente se puede tener o llevar adelante el control político de diversos funcionarios. De allí que el grueso, el contexto de la solicitud de juicio político está fundamentada en el 129, numeral 2, fundamentalmente por los delitos de concusión y peculado. Pero no necesitaban poner ese contexto, evidentemente. No, tampoco es que alteraba en mayor medida el texto de la solicitud, porque, vuelvo y digo, el fondo de la solicitud está en el 129, numeral 2. Si no alteraba, ¿por qué lo corrigieron? Para ser más precisos, hay que tomar en cuenta que lapsus calami lo llaman. Eso es un término técnico, digamos que la propia Corte Constitucional lo ha dicho, pero creemos que la precisión siempre se puede seguir afinando y ajustando, además que si hacemos un contexto, digamos, desde la presentación del informe de la comisión hasta la solicitud, siempre se trató de descontextualizar el contenido que iba a tener la misma. Esto lo que busca es precisar de allí, pero el fondo, vuelvo y me ratifico, es del 129, numeral 2. ¿Podían directamente hacerlo? O podíamos mantenerlo, claro, mantenerlo, pero, digamos, claro, pero no mantenerlo sería un riesgo de que sea rechazado. Lamentablemente por las condiciones políticas, más no porque la solicitud esté mal o porque la fundamentación de la solicitud no esté aceptan que esté mal la solicitud, que no, un error. en lo absoluto, así como tampoco se podía aceptar, por ejemplo, que se piense o se ratifique o se asegure que el informe de la Comisión Nacional era el juicio político, cuando son dos cuerpos distintos. Dos cosas. Primero, ¿no debían presentar este alcance con las mismas 59 firmas de respaldo? ¿Solo firmaron los 4? No, ese es procedimental, no había necesidad de eso porque no se ha cambiado la solicitud del juicio político. Pero están presentando un alcance, una corrección a la invocación del juicio político, del periodo de juicio político, y además lo hacen sin que el CAL lo conozca, porque el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente que una vez conocido el pedido de juicio político, y si es que hay imprecisiones, el CAL les dará 3 días para que lo hagan. Pero ustedes el CAL rectifican antes de que el CAL conozca. El CAL esta noche va a apenas conocer. Claro. Este alcance se puede hacer. Así como, por ejemplo... ¿Se puede hacer antes de que el CAL conozca? Sí, por supuesto. Así como, por ejemplo, otras adhesiones. ¿En qué artículo se dice? Así como otras adhesiones, porque en este momento faltan firmas. ¿Por qué faltan firmas? Por ejemplo, nosotros tenemos 2 compañeras con condiciones de salud complejas que no están presencialmente. Y ellas podrán hacer su adhesión oportunamente de manera presencial, digamos de manera física, asimismo como otros legisladores que están fuera del país en alguna delegación. Es parte del procedimiento. Ahora, si es que el CAL considera que eso va a ser así, lo podrá decir en su momento, pero en términos de procedimiento parlamentario se puede hacer. Me ratifico en lo que digo y en lo que debería ser el centro del debate, Milton, y de la ciudadanía también, y es que el fondo de la solicitud del juicio político está en el 129, numeral 2, y lo grave de este hecho respecto a la injerencia del presidente de la República en esos aspectos. Totalmente. Ya vamos a hablar del fondo, pero la Corte Constitucional lo que finalmente califica es la forma. Y si ustedes con la forma empiezan mal, la Corte no les va a pasar. Vuelvo y digo, no creo que el 131 haya sido un error, me parece que a modo de contexto era correcto, pero para ser más precisos y pulir, que es algo que le hemos dicho en todos estos días, ser precisos y pulir cada uno de los detalles porque somos responsables con la fiscalización que hacemos, a diferencia de otros actores que buscan únicamente desviar la atención. Otra cosa, ¿Ronnie Aliaga es firmante de la solicitud? Ni Ronnie Aliaga, ni Marcelo Holguín, ni Esteban Torres, como parte del CAL, no firman. No firman. Eso no les imposibilita, porque si es que firmaban ellos, no podían votar en el CAL. No, y digamos que también hay que ser coherentes con las acciones. Y en ese sentido, cuidar, por supuesto, que las formas y sobre todo que no quede ninguna duda de la actuación que ellos van a tener en el CAL es fundamental incluso en este proceso. Vamos a hablar del fondo ahora sí, asambleísta, que es como usted dice, la razón por la cual al presidente lo quieren llevar al banquillo. No toman casi nada, o no toman mucho, o no es base, digamos, de este pedido, el informe aprobado el sábado anterior con 104 votos. ¿Eso no es aceptar un informe sin sustento? ¿No es reconocer eso? No, en absoluto. ¿Y por qué no lo tomaron? Son 2 momentos.
Son dos momentos en este proceso de construcción, digamos, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque fui una de las denunciantes del exministro Patricio Carrillo. Entonces, también en mi denuncia, por el caso de Hernal, por ejemplo, yo utilicé como fundamentación teórica el informe que también aprobó el Pleno, que fue resultado de una comisión ocasional, pero no fue mi fundamentación del juicio político en su conjunto, ni fue la única prueba. En este escenario pasa exactamente lo mismo. El informe lo que hace es conducir una investigación, llamar testigos, recabar más información de la que se había presentado a través del medio La Posta, tener testimonios, en fin. Y ese informe junta una investigación que se aterriza en la solicitud de juicio político y se fundamenta entonces en dos de los delitos que están en el numeral 2 del 129 de la Constitución. Es decir, el informe puede formar parte incluso de la fundamentación de prueba o ser una prueba, más no es la solicitud como tal, porque además el contenido es distinto y lo que se incluye en la solicitud difiere de lo que está en el informe, no porque el informe sea malo, sino porque para el juicio político hay características puntuales. Pero en una parte muy de fondo del informe, con lo que presentan ayer, es la comisión por omisión. Le quitan el tema, la palabra omisión para ir directamente a la comisión de un delito y por eso lo quieren enmarcar en el peculado y en la concusión. ¿No es una contradicción esto? No, en lo absoluto. Porque y le completo la pregunta, discúlpeme, asambleísta, porque ¿en dónde aparece el nombre del presidente como el responsable de haber cometido un delito? Hacia allá voy. Primero dicen porque omitió y ahora ya lo acusan directamente de haber cometido el delito. Justamente, hacia allá voy. La comisión por omisión o la comisión dolosa, que es lo que establece el artículo pertinente del COIP, entre el antecedente se fundamenta justo en el control jurisdiccional que tiene que hacer la autoridad competente, en este caso la señora fiscal. Es decir, ella en el desarrollo de esta investigación que afortunadamente se abrió cuando en la propia fiscalía se archivó a los 8 meses de iniciado el proceso, ella es la encargada de hacer el control jurisdiccional. En nuestro caso, el control político tiene otras características. Nosotros no somos ni fiscales ni jueces, no sentenciamos, no ponemos condenas, etcétera. El control político sí establece estas relaciones y estas responsabilidades de quienes, siendo delegados del presidente, pudieron estar, digamos, con la patente o con el aval del presidente, involucrados en esta trama. Hoy he traído conmigo, Milton, una de las cartas que se hizo pública el día de ayer, la tengo aquí junto conmigo, se la puedo dejar también si fuera el caso. Es de la carta de Johnny Estupiñán de Flotec. Es la carta de Johnny Estupiñán, que es una de las pruebas. ¿Y cómo se sabe que esa carta el presidente la conoció finalmente? Primero porque lo que hay perdóneme, lo que está haciendo ahorita es describiendo una conducta de omisión del presidente de la República. Y al final termina siendo lo mismo que la comisión por omisión, ¿o no? No. Vamos a lo siguiente. En esta carta, por ejemplo, dirigida al presidente de la República y que no fue recibida en el Palacio de Carondelet, conforme se ha recabado en la información de la Comisión Ocasional, se establece que, entre otras cosas, se denunciaba los nexos o los manejos desfavorables dentro de EMCO, de Hernán Luque, y su relación con, por ejemplo, Amazonas Tankers Pool, y que en lugar de asumir esta denuncia como parte de una investigación real y darle una respuesta al país de este tipo de acciones, el funcionario fue despedido. Como este tipo de cosas, ¿a dónde quiero llegar? La responsabilidad política hace que el presidente de la República ponga, delegue o encargue funcionarios en diferentes espacios. En este caso, Hernán Luque. En otros espacios, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que también tendrá que ser producto de una investigación. Ahora, estas responsabilidades políticas se enmarcan justamente cuando, por ejemplo, se firma un decreto. Ese decreto hace que el presidente ponga su confianza y le atribuya potestades y responsabilidades a ese funcionario. Esa es la responsabilidad política que investigamos, porque esa delegación además recae en este tipo de irregularidades. Sigue siendo una responsabilidad por omisión. Ahora voy a los hechos puntuales. El presidente de la República conocía del informe de León de Troya y se sabe de eso porque ya lo ha reconocido incluso unos últimos audios filtrados por el medio La Posta, digamos, no filtrados sino dados a conocer por el medio La Posta, y que seguramente también tendrán que ser utilizados en el curso del juicio político. Y ahí se reconoce que efectivamente el presidente sabía de estas acciones. Allí va la responsabilidad política. Después, sobre el cometimiento no de estos delitos, tendrá que ser la señora fiscal quien efectivamente haga sus veces. Desde la responsabilidad política hay decisiones que el presidente tomó, delegaciones de funcionarios, firma y encargo de carteras de Estado a funcionarios o de empresas públicas a funcionarios por la gestión de su cuñado y por la gestión de Rubén Cherres. Es decir, en esta trama de corrupción, efectivamente el presidente acaba tomando decisiones y entonces es cuando determinamos un control político. Ahora, también se basa en el levantamiento de la reserva de los ingresos a la presidencia de la República. 40 veces ha ingresado el señor Lecaro. No, la respuesta del gobierno es
Y claro que han robado 40 veces, si era parte importante de un gobierno, presidente de EMCO, que es el que coordina las empresas públicas. ¿Dónde está el pecado, digamos? A mí más bien me parece que hay que poner allí en el debate las declaraciones del propio presidente de la República, que primero dijo que no sabía un poco qué era lo que hacía Hernán Luque, luego que le había pedido la renuncia, es decir, esas declaraciones contrapuestas que él mismo había tenido. Lo que pasa es que también que entra a la presidencia de la República no quiere decir que se reúna con el presidente, pues ahí funciona la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Administración, varias entidades del gobierno funcionan en la presidencia, es decir, si entra 40 veces no quiere decir que 40 veces visitó al presidente. Claro, por eso es que nosotros decíamos que la bitácora no es la única prueba, que estamos hablando de abundantes pruebas, pero que la bitácora da cuenta que efectivamente estas personas o estos funcionarios que están involucrados en esta trama de corrupción también llegaban a Carondelet recurrentemente. Sí, por supuesto que eran funcionarios, pero podríamos hablar de que las cosas estaban haciéndose bien si las cosas en el país estuvieran mejor, pero resulta que lo último que sabemos hace un par de días, ¿no es cierto?, es que uno de los búnkeres, de los espacios de Flopec, de los tanques, de los búnkeres de Flopec, está vinculado con posible tráfico de drogas. Es decir, no es que estamos únicamente inventándonos esta trama o estamos tratando de forzar algo, al contrario, se empiezan a conocer pruebas a lo largo de los días. Lo grave es que además de todo lo que está pasando, es decir, el país enfrenta una crisis tan grave que a nosotros como fiscalizadores nos corresponde una salida constitucional a esta crisis. Esa salida constitucional es destituir al presidente como sea. Esta salida constitucional es elevar y utilizar una herramienta que nos brinda la Constitución de enjuiciar políticamente al presidente. Lo propio puede ser una revocatoria del mandato, por ejemplo, que también volvió a ser parte del debate, volvió a ser una posibilidad. ¿Ustedes están conscientes de que si el juicio político es aprobado por la Corte Constitucional, el presidente va a activar la muerte cruzada? También es una herramienta constitucional. Claro, pero están conscientes de que les va a fallar la votación porque el presidente seguramente disuelve la asamblea antes de que vote. Es que además se piensa que esto es una especie de disputa de quién tiene la razón primero. Es que va a terminar siendo una carrera del que activa primero el botón. Si el presidente tuviera la responsabilidad y tuviera algo de decencia, ya se hubiera ido el primer momento en el que esto se hizo público. Si tuviera la decencia de hacer eso, hubiese puesto a disposición de la Fiscalía toda la información. Si es que tuviera o no tuviera ningún susto, ningún miedo de lo que está pasando, hubiese hecho una denuncia ante la Fiscalía. Pero el día de ayer recibimos una certificación de parte de la Fiscalía respecto a que no se ha presentado ninguna denuncia contra ninguno de los involucrados, ni siquiera contra aquellos, aquel personal de la policía que se ha pedido que tenga la baja y que sabemos que ni siquiera ha tenido la baja, sino que está de vacaciones. Por eso no los pueden traer ni a Luque ni a Chévez de donde están. Gracias, asambleísta Gisela Garzón, por habernos acompañado hoy y sustentado esta petición que usted ha firmado de juicio político al presidente Lasso. Vamos a una pausa y regresamos con el director de la UNACE.